Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Solange Muñoz. Soy estudiante de la licenciatura en Educación Infantil, segundo semestre de la Universidad del Tolima. El día de hoy vengo a dialogar sobre las tipologías textuales. Vamos a hablar sobre qué es un texto, cuál es la estructura que tiene el texto, cuál es la tipología que tiene, cuáles son los tipos de texto que nosotros encontramos en nuestro entorno, en nuestro contexto, en nuestro diario vivir. Constantemente nos encontramos con diferentes tipos de texto y muchas veces no los identificamos o no los relacionamos y mucho menos sabemos a qué clase pertenecen. Entonces, el día de hoy vamos a dialogar sobre ello. Bueno, primero que todo vamos a reconocer qué es una tipología textual. Importante mencionar que las tipologías textuales son los tipos de texto. Entonces tenemos dentro de la tipología textual, nos habla de que se refiere a la clasificación de los textos según su estructura, según su propósito y según sus características. Esta clasificación es importante porque nos ayuda a nosotros como lectores o ya sea como redactores a comprender mejor el propósito y la estructura de un texto. También permite a los escritores adaptar su estilo, su estructura, la audiencia y el propósito del texto. Esta tipología textual también ayuda a identificar los géneros textuales y a entender cómo se utilizan en diferentes contextos. Cuando nosotros somos lectores, tomamos la lectura de un texto, es importante que el autor conecte con nosotros o nosotros conectar con el autor, que podamos comprender de una manera asertiva, que podamos comprender de una manera positiva cualquier diferente o cualquier tipo de texto. Cabe resaltar que los diferentes textos que nosotros encontramos, pues es importante que identifiquemos la estructura que cada uno de ellos maneja, de qué forma encontramos nosotros los diferentes textos en el entorno y cómo podemos identificarlos y poder conocer el tipo de texto al que pertenece. Bueno, dentro de la tipología textual, entonces encontramos las características de los textos y encontramos los tipos de texto. Entonces, dentro de las características encontramos la estructura, el propósito, el vocabulario y el tono con el que se plantea el texto. Dentro de la estructura, entonces, la organización de texto, ya sea en párrafos, esa estructura puede variar según el tipo de texto y el propósito del autor. Cuando nosotros hablamos del propósito, estamos hablando del objetivo final que tiene ese tipo de texto, es decir, hacia qué va enfocado, hacia quiénes va enfocado principalmente, porque es importante destacar cuál es el público que va a realizar la lectura de ese tipo de texto. El vocabulario, la selección de palabras, expresiones utilizadas y que ese vocabulario pues pueda darle un estilo, una forma coherente al texto, pero también el vocabulario que se debe utilizar sea un vocabulario contextualizado, ¿sí? Que si nosotros vamos a organizar un texto para niños, pues sea con un vocabulario que los niños puedan comprender, no un vocabulario demasiado estructurado con palabras pues que los niños no identifiquen, no tendría coherencia en este caso un vocabulario eh, importante que sea contextualizado para resumir. El tono, pues la actitud, el sentimiento expresado en el texto. El tono puede variar según el tipo de texto y el propósito que el autor tenga para ese texto. Vuelvo a lo mismo. Importante conocer el contexto al cual va dirigido ese texto. Entonces, dentro de los tipos de texto encontramos los textos descriptivos, textos narrativos, textos expositivos y los textos argumentativos. Ya nos enfocaremos en cada uno de los textos para ir eh, resumiendo toda la temática. Bueno,
Ahora existen muchas maneras de clasificar los textos. Estos se pueden clasificar a partir de diferentes puntos para determinar sus semejanzas, elementos que se deben de tener en cuenta para determinar la pertenencia de un texto a cierta clasificación. Entonces tenemos tres factores o tres rasgos que nos ayudan a clasificar esos textos. Entonces en la primera parte encontramos los rasgos puramente textuales. En esta parte hablamos cuando esa clasificación se centra exclusivamente en las características internas del texto. Todo lo que comprende el texto, la organización, el desarrollo, la estructura, el vocabulario que utiliza, nos estamos refiriendo en esta parte. Palabras que se utilizan en su elaboración, los verbos cuando se cuenta una historia, los adjetivos cuando se describe un elemento, que ya lo vamos a ver en los tipos de texto. Entonces aquí encontramos toda la estructura interna, qué tipo de vocabulario debemos utilizar para referirnos al tipo de texto que necesitamos desarrollar. Ahora vienen los factores comunicativos. Entonces, en estos factores comunicativos se fija la atención del hablante en la relación de los interlocutores. ¿De qué manera interactúa quien está leyendo el texto y quién lo escribió? ¿Cómo conectan? Uno a veces empieza la lectura de un libro y uno realmente, por más que busque las formas, no encuentra conectar con ese texto. Y eso ocurre con mucha frecuencia, que no podamos conectar con esos diferentes tipos de texto. Y en la parte final nos habla de una combinación de esos dos puntos, es decir, que para esta postura resulta importante considerar que la estructura interna como la parte externa, determinar el lugar dentro del texto, pues es muy importante. Así como es importante revisar el contexto en el cual se está evaluando el texto, de qué manera se identifica el mismo. Entonces es importante reconocer todo este tipo de factores que nos llevan a nosotros a crear un mayor enlace con el escritor y que se pueda dar la comprensión, una mejor comprensión a la lectura o al texto que se está realizando. Tenemos aquí las características de los textos. Entonces, ya lo mencionaba anteriormente cuando revisamos el mapa mental. En la estructura y la organización de los textos, entonces esa organización del texto se puede dar de diferentes formas, en texto, en párrafos, en secciones. ¿De qué manera ese texto está estructurado? De manera interna. Cuando hablamos del vocabulario, nos estamos refiriendo a la selección de palabras y a las expresiones utilizadas. Todo es a partir del propósito del autor. ¿Qué quiere el autor lograr? ¿Cuál es el objetivo del autor? Ya lo mencionaba. Cuando nosotros hablamos de un texto narrativo, podemos utilizar gran cantidad de verbos, de acciones, pero cuando se habla de un texto descriptivo, la mayor cantidad de vocabulario que se utiliza es adjetivos. Los adjetivos demostrativos o los adjetivos calificativos, mejor, son los principales para hacer la descripción de cualquier elemento. En el tono encontramos la actitud o el sentimiento expresado en el texto. De qué manera se están reflejando, se están evidenciando estas emociones, estos sentimientos. Y el propósito es el objetivo o la finalidad que tiene el texto. ¿Cuál es el propósito y cuál es el enfoque del texto? Ejemplo, yo en mi labor docente elaboro un texto, párrafo, para que los niños resuelvan una evaluación y teniendo en cuenta la información de ese texto puedan desarrollar una serie de preguntas. Importante que el vocabulario que yo utilice sea un vocabulario que ellos puedan comprender, que no sea con palabras tan técnicas, sino con palabras coloquiales para que ellos lo comprendan, que la estructura que lleve una forma estructurada, que lleve una forma organizada para que los niños se les facilite su interpretación y no se agoten o no se cansen de realizar una lectura tan rápidamente. Bueno, dentro de estas características es importante que mencionemos que todos los tipos de texto manejan este tipo de estructura.
Ahora, cuando vamos a reconocer los tipos de texto, encontramos 4 tipologías importantes dentro del texto, que es la descripción, la narración, la exposición y la argumentación. Estos 4 tipos de texto los encontramos en nuestro entorno. Que si leo un periódico y me están contando que hubo una explosión en tal lugar, entonces me van a contar dónde, cuándo y cómo ocurrió. Entonces me están explicando, me están describiendo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la parte narrativa, nos estamos enfocando a la narración. Están relatando, están narrando una historia. Estos textos, por la forma en la que se transmiten, por la forma en la que se genera su información, se denominan o los podemos denominar literarios y académicos. Ahora, dentro de la organización de estos textos, pues todos tienen un enfoque comunicativo. Entonces, en el texto narrativo, pues encontramos que nos relatan hechos, que le pasa a un personaje, que le pasan a una cierta cantidad de personajes, que esos hechos pueden ser reales, que esos hechos pueden ser imaginarios. Dentro de estos encontramos las novelas, los cuentos, las fábulas y la cantidad o las palabras que se utilizan con mayor frecuencia dentro del texto son los verbos, las acciones. Luego encontramos aquí al texto descriptivo. Entonces, dentro del texto descriptivo, pues su mismo nombre lo indica. Cuando describimos, contamos cómo es algo, se describe una persona, un lugar, un animal, un objeto, los sentimientos de nosotros, situaciones. Entonces, en este caso, dentro del texto descriptivo encontramos las guías de viaje, cuentos, novelas y abundancia de adjetivos. Las palabras que se utilizan con mayor frecuencia son los adjetivos calificativos. ¿Por qué? Porque ellos nos ayudan a calificar, a demostrar cómo es algo. El perro es grande, la vaca es gorda, la vaca come pasto. Entonces, estamos empleando diferentes adjetivos que nos ayudan a describir. Luego tenemos el texto expositivo. Entonces, en el texto expositivo nos explica y nos transmite información de forma objetiva. Dentro del texto expositivo, entonces encontramos los libros de texto, artículos de divulgación, textos científicos y pues el lenguaje que se utilice dentro de este texto expositivo pues debe ser un lenguaje claro y un lenguaje directo. Y por último tenemos el texto argumentativo. Entonces, este texto argumentativo se encarga de defender las ideas y las posiciones que uno tiene frente a cualquier situación. Entonces, en este caso, son verbos que expresan opinión. Los artículos de opinión, críticas, los ensayos también entran aquí porque nosotros pues podemos expresar de alguna manera lo que nosotros pensamos sobre algo. Ahora, nos vamos a enfocar uno por uno en los textos. Entonces tenemos en la primera parte el texto descriptivo. En el texto descriptivo, pues ya lo mencionábamos, que describe personas, lugares, objetos, situaciones, ejemplos de descripción de productos, reseñas de restaurantes, descripciones de paisajes. Cuando nosotros hablamos de escribir, estamos hablando de un procedimiento mediante el cual se presenta un objeto, una situación, una persona, un contexto real o imaginario. Mediante una palabra, otro individuo tiene la misión de mostrar algo a otro. Cuando nosotros hacemos un texto descriptivo, la idea es que el enfoque que tengamos sea comprensible, que el que esté leyendo interprete y con solo la descripción identifique de qué estoy hablando yo. Por ejemplo, si yo digo, bueno, es gorda, es blanca con negro, da leche, come pasto y vive en el campo. Automáticamente, si yo le hago esa descripción a un niño y así sea un adulto, va a decir, ah, es una vaca. ¿Quién da leche? Una vaca. Bueno, hay más animales que dan leche, pero yo digo que es gorda, que come pasto, uno la relaciona con el color blanco y negro. Es importante que cuando se haga un texto descriptivo, pues las palabras que se utilicen sean claras para que la persona que esté leyendo identifique de qué se está hablando. Dentro del texto descriptivo tenemos 4 partes
que lo caracterizan, que es el anclaje, la reformulación, la caracterización y los tipos de relación. Dentro del anclaje, entonces estamos hablando del nombre de lo que se va a escribir. ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué es lo que tenemos para dialogar el día de hoy? En la reformulación, entonces, utilizar otras palabras para referirnos a esto mismo. Entonces, yo no digo la vaca, sino digo la que da leche. Entonces, ya lo asociamos, identificamos que, la vaca, la que da leche, pues claro, ¿cierto? O tenemos la caracterización, que son los elementos, las partes, las propiedades y los tipos de relación. La asociación con el contexto. Entonces, volvemos a lo mismo, a dialogar sobre el contexto. Aquí es claro, dialogar que siempre nosotros, pues estamos, nuestro enfoque es hacia los niños, entonces siempre el lenguaje debe ser claro y conciso para ellos, que ellos comprendan y que ellos interpreten el lenguaje de lo que nosotros queremos transmitirles. Ahora tenemos el texto narrativo. Dentro del texto narrativo, pues ya conocemos nosotros la narración desde que está uno en primero de primaria, le hablan que la narración es el hecho por el cual nosotros narramos, contamos una historia. Lo que nos presentan a nosotros en la escuelita y en el colegio es el inicio, nudo y desenlace. ¿Qué cumple el texto narrativo? Relata eventos o historias. Ejemplos como las novelas, los cuentos, autobiografías, noticias. La narración es una sucesión de acontecimientos en donde los hechos que ocurren allí le pasan a alguien o a algo le ocurre a algo. Dentro de los elementos de la narración, entonces encontramos el narrador, la historia, estructura narrativa, tiempo, espacio, personajes o personas. Cuando hablamos del narrador, pues, ¿quién cuenta la historia? ¿Quién está contando la historia? La historia, pues, la estructura que ésta tiene. Entonces, hablamos un inicio, un nudo y un desenlace, o un inicio, un desarrollo y un final. En la estructura narrativa, entonces, ¿cuál es la estructura que se maneja de acuerdo al tipo de texto? Tiempo, cuándo ocurren los hechos, espacio, dónde ocurren los hechos y los personajes o las personas. Recordemos que dentro del texto narrativo encontramos los cuentos, las novelas y los hechos que se narran dentro de este tipo de texto pueden ser hechos reales como hechos imaginarios. Luego tenemos el texto expositivo. Entonces, en el texto expositivo se presenta información objetiva sobre un tema en general, ejemplos, artículos de enciclopedia, informes técnicos, artículos de investigación. Eh, el objetivo principal de un texto expositivo es presentar ante un público especializado o no, o cualquier tipo de público, una determinada realidad. O sea, aquí tenemos la estructura expositiva, que es la que se organiza de manera cronológicamente, por orden de importancia, por comparación y contraste, por relación causa y efecto o a través de ejemplos y datos. Es importante que dentro de esos textos expositivos se identifique la forma en la que nosotros podemos socializar la información sobre algo, que la modalidad sea discursiva, que tenga especificaciones que permitan situar ese discurso escrito y que sea también de una manera como lógica. Este texto expositivo se utiliza más como en la parte académica, es decir, que esos textos buscan sistematizar un conocimiento, que aprendamos a partir de ello. Ahora tenemos los textos argumentativos. Entonces, dentro del texto argumentativo, donde se presentan opiniones, puntos de vista sobre un tema, ejemplos editoriales, artículos de opinión, ensayos. Lo importante de este texto argumentativo, pues no maneja una estructura como tan organizada, sino que es que nos permita a nosotros dar la opinión sobre algo. ¿Qué opinamos sobre cierta situación? Pero que a la hora de redactar, pues sea de una manera lógica en donde podamos mostrar lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos respecto a cualquier situación. Es importante tener en cuenta que en el texto argumentativo podemos dar nuestro punto de vista de una manera lógica y de una manera correcta.
Y para terminar, entonces, este no lo mencioné al inicio, porque a veces pues se relaciona con la parte descriptiva, pero el texto instructivo nos lleva a conocer diferentes aspectos. Cuando yo voy y hago una compra de algún electrodoméstico, me encuentro con un texto instructivo. ¿Por qué? Porque me está proporcionando instrucciones o una guía para que yo pueda realizar una tarea. Entonces acá me dice que, ejemplo, encontramos los manuales de instrucciones, recetas, tutoriales. Ejemplo, yo hoy compro una impresora, necesito instalarla, pero no sé instalarla. Voy y me remito a la caja y me doy cuenta que la caja trae su manual de instrucciones. Bueno, aunque hoy en día avanzando con todos los medios tecnológicos ya no me encuentro una guía, sino que me encuentro un código QR, lo escaneo y ahí ya encuentro un video, encuentro un documento en donde me está hablando y me está generando un texto instructivo, me está dando la instrucción paso a paso de lo que yo debo hacer para conectar mi impresora. Entonces, para finalizar, y concluir sobre la tipología textual, resumimos que esta es una herramienta importante para comprender y crear un texto, que entendamos los diferentes tipos de texto, que entendamos sus características, que los lectores y los escritores puedan comunicarse de una manera efectiva y que un escritor alcance su objetivo, porque el objetivo principal es que el lector comprenda lo que el escritor nos quiere decir, que la clasificación de los textos en diferentes categorías también ayuda a identificar el propósito y la estructura del texto, lo que a su vez facilita la comprensión, la interpretación de un mensaje. La tipología textual puede ayudar a los escritores a adaptar su estilo, la estructura de la audiencia y el propósito del texto, lo que puede mejorar la eficacia de la comunicación. Entonces es importante que tengamos en cuenta todos esos aspectos que revisamos a la hora de redactar un texto, teniendo en cuenta la estructura que tiene el texto, los tipos de texto y lo más importante, el contexto al cual va dirigido dicho mensaje o dicho texto. Si nosotros no tenemos un contexto o no sabemos a qué público va a ir dirigido, pues difícilmente vamos a poder llegar a la organización de un texto porque no va a ser comprensible, ni va a ser agradable de pronto uno redactar, ni tampoco va a ser agradable para el que lo va a leer porque fácilmente se puede confundir en el mensaje que nosotros queremos dar. Entonces, finalizamos el día de hoy con este video, la bibliografía de donde se tomó la información de los tipos de texto. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Espero sea de gran apoyo este video y comprendamos de manera más clara la tipología textual. Muchas gracias y feliz día.